Esto es el podcast de la vida deportiva con Dani Delgado. Saludos mi gente, amigos deportistas, una vez más aquí tenemos otro podcast de sumo interés para todos ustedes. Hoy vamos a hacer como una especie de efeméride, de esas que hago a cada rato, la biografía de algunos atletas o de algunos deportistas, para darle una variación y de hecho, como anticipaba anteriormente, para ayudar a esta juventud con estas clases de informaciones que ellos no tienen conocimiento. Siempre voy a recalcar en eso porque eso es un objetivo que yo llevo en mente para esta juventud que va subiendo y que algún día con el tiempo, después de graduarse, quieren dedicarse a la profesión de periodista, bien sea de noticias o deportes. Hay muchas cosas que ellos quieren hacer. Hay mucha información que ellos deben de saber que ellos no tienen conocimiento, como indiqué anteriormente. Bueno, hoy voy a hablar yo de una persona que adquirió una popularidad tan tremenda, tan y tan rápido, que vamos a ponerlo de esta forma. No pudo con estos momentos de gloria, se volvió como medio loco, digo yo, y comenzó a hacer cosas que no eran debidas. Me voy a referir a Mike Tyson, quien nació en un sector de Brooklyn, Nueva York, un 30 de junio del año 1966, también conocido como Malik Abdul Aziz, boxeador estadounidense. Ese era otro nombre que tenía Mike Tyson, que mucha gente no sabe. Malik Abdul Aziz, un nombre musulmán. Bueno, el nombre completo de él, el nombre de pila, era Michael Gerard Tyson. Los apodos, Tip Dinamita, Iron Mike, The Baddest Man on the Planet, por lo curioso que era en el ring. Tenía una altura de 5 pies 10 pulgadas. Ahí tenía desventaja contra los demás pesos pesados. El deporte que escogió fue el boxeo. Era un boxeador de estilo ortodoxo. Hizo 56 combates, 50 victorias. 44 de estas victorias fueron por nocaut, 6 por decisión. Fue derrotado en 6 ocasiones, 5 por nocaut, y nunca empató una pelea. Bueno, Tyson ganó 2 veces el título mundial de los pesos pesados en la década de los 80 y es el boxeador más joven de la historia en conseguir un título mundial de los pesos pesados cuando el 22 de noviembre del año 1986 ganó el título del Consejo Mundial de Boxeo ante Trevor Berbick con tan solo 20 años, 4 meses y 22 días de edad. Y más tarde conseguiría unificar todas las coronas ante los campeones James Smith de la WBA y Tony Tucker de la Federación Internacional de Boxeo, siendo derrotado después de varias defensas por James Buster Douglas en Japón. Eso fue en el año 1990. Y 2 años más tarde fue encarcelado por la violación de Desiree Washington, una modelo de 18 años, y el 26 de marzo fue sentenciado a 10 años en prisión, 4 años de libertad condicional, liberado por buena conducta en marzo de 1995, regresando al ring ese mismo año. Entonces volvió a ganar el título mundial, y eso fue para el año 1996, pero no perdió ante Evander Holyfield pocos meses después. Y en el 1997, la revancha ante Holyfield, arrancó un pedazo de oreja derecha a su oponente y tras ser advertido por el árbitro y volver a intentar morderle fue descalificado, también fue sancionado por 1 año. Siguió peleando y a los 35 años volvió a luchar por un título mundial, esta vez ante Lennox Lewis, pero fue derrotado retirándose 3 años más tarde del boxeo. En el 2003, entonces se declaró en bancarrota después de haber cobrado $30 millones en algunas de sus peleas y alrededor de $300 millones en el conjunto de toda su carrera. El Mike Tyson fue muy conocido por su ferocidad, por la intimidación como boxeador, protagonizando numerosos altercados dentro y fuera del ring. Apodado Iron y Kid Dynamite al comienzo de su carrera, Tyson ha sido considerado como uno de los mejores pesos pesados de toda la historia. Fue clasificado en el puesto número 16 por la revista The Ring, en la lista de los 100 pegadores más grandes de todos los tiempos.
y número 1 para la cadena ESPN en su lista de los mejores pegadores de la historia de los pesos pesados. Sky Sport lo listó como el boxeador más temido y lo describió como quizás el más feroz luchador sobre un cuadrilátero de boxeo. Fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Mundial, y eso fue en el año 2010, y en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo al siguiente año. Hablemos un poco de la biografía de Tyson, porque hay muchas cosas que en los deportes de Tyson, en esta efeméride, pues no se han mencionado. Su vida cuando era joven, había de 16 años, ¿entiende? Él nació en Cumberland Hospital, eso fue en el área de Fort Greene, Brownsville, Brooklyn, Nueva York, como le dije, 1966, un 30 de junio. Se indica en los papeles de que su padre biológico, a quien él nunca conoció, fue Percival Tyson. Sin embargo, el hombre a quien llamó padre fue Jimmy Kilpatrick, que rara vez visitaba a sus 3 hijos. Por lo tanto, su madre, Lorna May Smith, se vio obligada a mantener toda su familia, sus hijos, Rodney, Niece y Mike. Su primer vecindario fue Bedford-Stuyvesant, en Brooklyn, pero cuando Mike tenía 7 años, Lorna perdió su trabajo y toda la familia fue desahuciada. Se fueron a vivir a Brownsville, pero eran desahuciados constantemente, llegando a vivir en edificios abandonados, sin agua, sin calefacción, sin electricidad. En la escuela pública lo insultaban por su peso, por su ceseo y por estar constantemente con su hermana, así que a los 7 años dejó de asistir a clases. Y poco después comenzó su afición a las palomas, algo muy frecuente en la ciudad. A los 11 realizaba peleas callejeras con apuestas y comenzó a ser conocido en Brooklyn. A los 13 años, Mike había sido arrestado ya 38 veces. Dentro del sistema judicial debía acudir a escuelas especiales, donde comenzaron a administrarle lo que llaman cloroformacina. En el centro de detención juvenil de Spofford pudo acudir a una charla de Muhammad Ali, pero desde entonces estuvo en varios hogares de acogida. Antes de cumplir 13 años fue arrestado en posesión de bienes robados, por lo que fue enviado a un reformatorio estatal. The Tyrone School for Boys se llamaba este lugar. Bueno, tras pegar a uno de los internos, fue esposado, enviado a Elmwood, que era un centro penitenciario donde conoció a Bobby Stewart, un exboxeador profesional que había llegado a ser campeón nacional aficionado. Y Stewart entonces lo entrenó durante unos meses, hasta que en marzo del año 1980 le presentó al famoso entrenador Cus D'Amato, que tenía un gimnasio en el área de Catskill, montañas de Nueva York. Junto a Cus D'Amato trabajaba otro entrenador más joven de nombre Teddy Atlas, y entre ambos comenzaron a entrenar a Tyson a los fines de semana, y después de recibir la libertad condicional, D'Amato se hizo cargo de su tutela. Junto a Cus D'Amato pudo conocer personalmente a Wilfredo Benítez y hablar por teléfono con Ali tras el combate de este con Larry Holmes. Para entrenar a Mike, contratan a los mejores sparring, entre los que se encontraban Marvin Stimson y Fran Bruno. En la carrera de aficionado, y comenzó peleando en los denominados fumaderos, lugares cargados de humo, de cigarrillo, donde las peleas no estaban autorizadas, o sea, peleas de callejones. Y su primer combate lo ganó en el tercer asalto en el Hollywood Boys Club en mayo de 1981. Tras 10 combates en mayo y junio del 81, participó en las Olimpiadas Juveniles. Y sobre este combate yo voy a recalcar un poquito más adelante. Bueno, él clasificó para luchar por el título nacional en Colorado, derrotando a todos sus rivales por nocaut en el primer asalto, incluida la final. Joe Cortés, a que tumbó en 8 segundos,
fue apodado The Tank debido a que pesaba 91 kilogramos con 14 años. En noviembre del 81 peleó ante Ernie Bennett, 6 años mayor que él, y que iba a disputar su último combate como aficionado antes de hacerse profesional, y Bennett ganó el combate por decisión, infligiendo la primera derrota a Mike Tyson. En 1982 defendió su título de las Olimpiadas Juveniles ante Kelton Brown, al que derrotó en el mismo primer asalto, y poco más tarde murió su madre, a la que habían diagnosticado con un cáncer terminal, y por esa razón entonces volvió a robar y a atracar, pero la muerte de un amigo y la situación en la que había vivido su madre entonces lo hicieron volver junto a Cos y amarlo. Una niña de 11 años, familiar de Teddy Atlas, acusó a Mike de tener un comportamiento sexual muy inadecuado, por lo que Atlas lo amenazó con una pistola calibre 38, disparó esta al lado de la oreja de Mike para intimidarlo, razón por la que D'Amato despidió al entrenador y contrató a Kevin Rooney en diciembre de 1982. Mike perdió por primera vez en un torneo en el campeonato aficionado estadounidense, y eso fue en Indianápolis. Su rival fue Ed Evans, 11 años mayor que él, que lo ganó tras parar el árbitro del combate después de 3 caídas de Mike. Entonces ganó los siguientes 6 combates, lo que le valió para disputar en marzo de 1983 los guantes de oro, donde obtuvo la medalla de plata tras perder por decisión ante Gray Payne. Antes de terminar el año, fue descalificado ante Kimwell Odom en Colorado Springs, pero entonces ganó el torneo con CONCACAF para menores de 19 años, título que repitió al siguiente año. Y también podemos decir que obtuvo el Ohio Fair National, eso fue en el mes de agosto, y poco después obtuvo el campeonato nacional. Ya en el año 1984 perdió la final del campeonato sub-19 de los Estados Unidos ante Orbit Potts. Poco después se adjudicó los guantes de oro de los pesos pesados ante Jonathan Leaders. Entonces era considerado el favorito para adjudicarse una plaza para defender a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, pero perdió en 2 ocasiones controvertidas por decisión de los jueces contra Henry Tillman, no siendo finalmente seleccionado. Bueno, estas derrotas entonces llegaron a generar que se pasara directamente al profesionalismo tras ganar el torneo Tamer en Tampere. Eso fue el 16 de septiembre ante Hakan Brock. Entonces entra al profesionalismo. Y en los primeros combates, bueno, su debut profesional fue el 6 de marzo de 1985, eso fue en Albany, Nueva York, derrotando al boricua Héctor Mercedes en el primer asalto, y sus presentaciones durante los siguientes años, además de D'Amato, fueron Jimmy Jacobs, su socio Bill Clayton. Ya desde su cuarto combate en Atlantic City, sus veladas eran habitualmente transmitidas por la cadena ESPN. Bueno, volvemos atrás al caso de cuando todavía estaba como aficionado. Esa pelea que ellos mencionan en el Hollywood Boys Club, esa pelea no fue en el Hollywood Boys Club. Dice que fue en mayo de 1981. La pelea no fue en el Hollywood Boys Club porque esa pelea la dieron en otro lugar. Entonces, se suponía que fuera en el Hollywood Boys Club, pero Tyson nunca peleó ahí. Entonces peleó en Nueva York. El Hollywood Boys Club es en Holyoke, en el estado de Massachusetts. Casualmente, en el estado de Massachusetts, pero en el pueblo de Lowell, bastante distante de Holyoke, se celebraba la New England AAU para escoger los campeones de toda la Nueva Inglaterra en sus diferentes divisiones. Esa noche Tyson, como estaba en la categoría de los pesados, tenía que pelear en 3 ocasiones la misma noche, porque habían 3 contrincantes en los pesados. Y cuando estás peleando en un open class, tienes que pelear en lower, tienes que pelear 3, 4 veces la misma noche.
Si hay 4 oponentes, tienes que pelear 4 veces porque tienes que sacar un campeón de esa división. Y como único lo sacan es peleando unos contra los otros, ¿no? La primera pelea de Tyson esa noche, diríamos que no creo que durara bueno, no terminó el primer round, quiere decir que no duró los 3 minutos. El oponente cometió un grave error en seguir que sonó la campana y bajó la mano derecha y ahí Tyson le colocó un gancho de izquierda y al cruzarlo con la derecha lo tumbó que no se pudo parar más. Muy bien, cuando pasaron 2 o 3 peleas, porque habían bastantes peleas esa noche, desde luego, estamos hablando de todas las divisiones. Yo estaba ahí porque yo tenía un boxeador en una división de peso bajo, que un día voy a hacer la efeméride de él también, que por cierto es bastante interesante. Imagínese usted un muchacho jovencito que padeció de polio, de la enfermedad de polio, y que por causa de esta enfermedad las piernas se le viraron. Y entonces, qué mucho yo tuve que trabajar con él, qué hicimos, tantas cosas que hicimos. Adquirió una popularidad muy grande en la ciudad, en su escuela, pero después vinieron los demás pormenores y, como siempre, los problemas que en muchas ocasiones como que persiguen a los boxeadores, y si los problemas no los persiguen, entonces ellos persiguen a los problemas. Por eso le digo que es una historia aparte. Esa noche, el camerino mío, junto a mi boxeador, estaba al lado del camerino que le iba a tocar a Cus D'Amato, a Mike Tyson y al ayudante de Cus D'Amato que habían venido de Nueva York para esta pelea. Después de la primera pelea, que Tyson noqueó a este individuo, vino una llamada. Me parece que había un problema personal en la familia de el ayudante de Cus D'Amato. Y el hombre tuvo que regresarse de emergencia a Nueva York esa noche. Se queda Cus D'Amato porque a Tyson le quedan todavía 2 peleas más esa noche. Y como está al lado mío, Cus D'Amato me pregunta a mí que si yo podría hacerle el favor de ayudarlo en la esquina con Tyson. Y yo le dije que sí, que estaba dispuesto, que no había problema, porque la pelea del boxeador mío se tardaba, o sea que yo tenía tiempo de más. Y bueno, Tyson me miró, bueno, Tyson nunca me había visto a mí. La primera vez que yo veo a Tyson en persona, o sea, no habíamos cruzado palabras nunca, no nos conocíamos. Pero de modo, pues ya yo había visto a Cus D'Amato, sabía quién era Cus D'Amato. Tyson no hizo pregunta ninguna, simplemente llegó la hora de la pelea, fuimos al ring, él entró al ring como de costumbre, y nosotros pues preparamos todo. Algo que sí me acuerdo todavía de Tyson. Si usted ha visto a Tyson en persona, lo ha visto en la televisión, lo ha visto en muchísimas formas, como que era un tipo alocado de hecho. Sí lo era, porque la historia que le estoy contando, ese era Tyson, hasta que cayó en las manos de Cus D'Amato, que se hizo cargo a él. Y con todo eso se le fue del gimnasio de Amato, con todo eso se le fue, y regresó. Entonces, de ahí en adelante encaminó su carrera. Bueno, esa noche, en Lowell, Massachusetts, lo bueno de Tyson era que aún así, en la forma que usted lo veía, era un tipo que no hablaba en la esquina, uno le daba instrucciones y él seguía las instrucciones. Eso sí bueno que tenía. Era un tipo loco fuera del ring, un tipo soberbio, pero sentado en esa silla en la esquina, uno le daba instrucciones y él seguía las instrucciones y él no protestaba. Él no protestaba. Estás haciendo esto mal, estás haciendo esto otro mal, así no podemos llegar. Y él ponía atención y trataba de corregir. Eso sí bueno que tenía él. Y lo digo porque en la verdad las cosas buenas que tiene para contrarrestar los errores que fueron tantos, los errores que hizo. Bueno, minuto 40 segundos probablemente duró el combate. Una derecha de Tyson puso al adversario a dormir, pero rápido. No se pudo parar más. Ni una gota de sudor. Entonces quedaba una pelea, porque eran 3 boxeadores que había en esa división de los pesados. Un muchacho bien espigado, sobre 6 pies, bastante grande, mucho más grande que Tyson. Bueno, Tyson era 5'10". Este muchacho vino de Canadá
venía precedido de una muy buena fama. Era un buen pegador, cuerpo tenía, era grande, fuerte, y la mayoría de sus peleas habían terminado por nocaut. Yo me acuerdo haberle dicho a Tyson, Tyson no lo había visto, y yo me acuerdo haberle dicho a Tyson, preguntarle por qué no lo había visto. Y me dice, bueno, porque llegamos un poquito tarde, entonces se supone que a la hora de empezar los boxeadores, estén los dos boxeadores ahí. Y uno ve cuánto pesa el otro y así por el estilo. Bueno, esa noche no pasó, porque Tyson llegó un poco tarde. Bueno, pero él no le importaba, él peleaba con Sansón Verena, con el que fuera. Y vino la pelea. Esa fue la que duró un poquito más porque duró sobre dos asaltos. A mitad del tercer round, pues Tyson lo noqueó. O sea, 3 knockouts en una sola noche. No peleó 5 minutos en las 3 peleas, honestamente. La condición que tenía Tyson. Ahora bien, había el otro día más combates, porque esto era como una feria de 2 días. Había que sacar los campeones y no había mucho tiempo. Y entonces Tyson se suponía que si había otro retador, pelear al otro día, y de hecho había otro retador. Pero después el retador, a última hora, pues desistió. Ya era bastante tarde de la noche, estamos hablando cerca de la 1:10, 1:15 de la mañana. Teníamos, bueno, el hotel ahí. Teníamos todo, todo, todo. No teníamos que salir a comprar nada. No teníamos que ir a restaurar ninguno para la seguridad de los boxeadores y de todo el personal. Cuando yo veo que Coach Amato está empaquetando sus pertenencias y Tyson está empaquetando las suyas, y le pregunto a Coach Amato, ¿a dónde va? Me dice, a Nueva York. ¿Cómo? A Nueva York esta hora. Sí, porque no me puedo quedar. Pero le digo, Coach, estás cómodo aquí. Y Tyson está cómodo aquí, tiene su buena cama, hay de todo, baño, hay restaurante. Aquí todo, y todo está pago por la comisión. Aquí nosotros no tenemos que pagar absolutamente nada. Simplemente Coach Amato me miró y me dice, me tengo que ir. Y cuando me dijo me tengo que ir, me dijo, no puedo confiarme de él, no lo puedo dejar aquí. Oh, bueno, yo lo entendí rápido. No lo puedo dejar aquí. Coach Amato lo conocía muy bien. Parece que dijo, si lo dejo aquí, mañana no tengo boxeador. Porque ¿a dónde va a parar Tyson? No sé. Y por eso era que él decía, no lo puedo dejar aquí. No confío en él. Y se lo llevó. Se lo llevó a Nueva York. Y entonces al otro día no vino porque lo notificaron que el próximo contendiente que había en los pesados, pues había decidido no pelear. Bueno, no lo culpo. Tenía que pelear contra Tyson. Y eso fue para 1981. Por eso la información, pues, la corrijo porque no fue en Hollywood donde él peleó, sino en Nueva York antes, para después ir a la New England AAU. Luego, eso fue en el 81, en el 82 fue que defendió él el título de las Olimpiadas Juveniles ante Kelton Brown. Entra Tyson al profesionalismo. Usted sabe, ya las cosas van cambiando porque ya hay mucho dinero envuelto, pero aún así, como que reaccionó, ¿me entiende? Al entrar al profesionalismo, ya todo está cambiando. No es el mismo juego de cuando es un aficionado. Y entonces tomó las cosas en serio. Debutó el 6 de marzo del 85 en Albany, Nueva York. Derrotó al boricua Héctor Mercedes en el mismo primer asalto. Él perdió con la novena pelea que hizo, fue contra Donnie Long. La hizo en Atlantic City. Long también había derrotado al ex campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, John Tate. Pero May ganó primer asalto. Entonces ahí fue que Coach Amato enfermó gravemente de neumonía. Entonces no pudo acudir al combate contra Long, ni tampoco al siguiente contra Robert Coley. Y poco después fue hasta Atlanta para ver el combate contra Sterling Benjamin, pero murió 3 días más tarde, el 4 de noviembre del 85, cuando May apenas había peleado en 11 ocasiones como profesional
Y ya algunos especulaban que la experiencia de su pérdida generó en él un problema que poco a poco se asentaría. Había aparecido en la portada de Sports Illustrated. Ese año siguió peleando hasta en 4 ocasiones más. 3 combates terminaron en el primer asalto y el restante en el segundo ante el número 2 de Canadá, Conroy Nelson. Ahora, si usted pregunta quién era Conroy Nelson es el mismo boxeador que yo le dije que Tyson había noqueado en la New England AAU en la última de las 3 peleas que hizo esa noche, que yo estuve en la esquina de él, junto a Cody Amato. Aquel subió a profesional también y quería vengarse. ¿Pero qué pasó? Tyson volvió a noquearlo. Bueno, el 11 de enero de 1986, entonces él se enfrentó a Dave Jaco, que había vencido anteriormente a Razor Ruddock, pero Jaco también perdió en el primer asalto y tras ganar a Mike Jamison en 5 asaltos, eso fue el 16 de febrero, se enfrentó ante Jesse Ferguson en el Houston Fieldhouse, eso fue en Troy, New York. Mike noqueó a Ferguson en el 5.º asalto. Bien, el sexto, el árbitro, que había tenido que amonestar varias veces a Ferguson, tuvo que parar la pelea, porque ya eran constantes las advertencias y los abrazos inicialmente, los agarres, y el árbitro dijo hasta aquí, esto es una pelea muy desigual y hay que pararla. Bueno, tras 2 victorias más, entonces él enfrenta a Steve Sosky, que nunca había sido noqueado. Ganó después de 3 asaltos, pero varios golpes de su rival en una oreja que se había cortado en un accidente doméstico hicieron que tuviera que ser ingresado debido a una infección aguda, y cuando llegó su siguiente combate ante James Tillis, estaba bajo de forma por su enfermedad, por sus salidas nocturnas, ¿ve? Lo que le digo, salidas nocturnas, pero finalmente pudo ganar por decisión en 10 asaltos tras haberlo tumbado en una ocasión, y ese mismo mes, ante Mitchie Green, estrenó su nuevo contrato con la cadena HBO para televisar sus combates y nuevamente obtuvo la victoria tras 10 asaltos. Green había ganado en 4 ocasiones el torneo Guantes de Oro y solo había perdido una pelea profesional, y eso fue ante Trevor Berbick, con el título de USBA en juego. Y Tyson continuó haciendo peleas, noqueando gente en los primeros asaltos. Entonces viene título mundial, porque después de la victoria que tuvo ante Rivalta, las negociaciones para organizar una pelea por el título se encaminaron correctamente. En concreto, se realizaría en Las Vegas, por lo que antes del gran combate se realizó otro ante Alfonso Raslip, al que ganó en 2 asaltos. Sus rivales habían sido cada vez mejores para conseguir una oportunidad por el título mundial de los pesos pesados. Entonces viene el 22 de noviembre de 1986 ante Trevor Berbick, campeón de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo. Antes del combate apareció en diversos programas televisivos, apareció en Nightlife, The Joan Rivers Show, The Dick Cavett Show. El día antes del combate, Tyson sufría síntomas de gonorrea, hermano. Además, tuvo que desembolsar $10,000 por utilizar el mismo color de calzón que el campeón ganó el título al noquear a Berbick en el segundo asalto, convirtiéndose a sus 20 años, 4 meses, en el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia. Roy Patterson había sido el peso pesado más joven en conseguir el título a la edad de 21 años y 10 meses, después de haber ganado a Archie Moore en la eliminatoria por el título, que había dejado vacante el Rocky Marciano tras su retirada. Y Mike, pues era un boxeador pequeño para la categoría, con una talla de 1.78 y un peso que variaba entre 97 y 120 kilogramos, pero con un devastador poder en sus golpes, excelente entrenamiento, una gran velocidad de manos y un estilo muy agresivo. Estaba a la ofensiva continuamente y cada uno de sus ataques llevaban una gran precisión y llevaban potencia. Bueno, imagínense, diríamos que había ganado 28 combates
de los cuales 26 habían terminado por nocaut, 15 de ellos en el primer asalto y 5 en el segundo asalto. Bueno, la historia de Mike Tyson continúa. Entonces, adquiere la fama, va a pelear a Japón. Nadie pensó que iba a ser noqueado y fue noqueado en Japón. Y estaba en sus mejores condiciones. Pero Tyson entonces comenzó a buscarse problemas con las féminas y Robin Givens lo acusó de ultraje, a pesar de que vivió con él. Después esa fue la primera. Después vino la otra, lo mandó a la cárcel. Por suerte no cumplió los 10 años que le habían impuesto. Vino la tercera y tampoco pudo hacer sinceramente un matrimonio decente por las loqueras de él, las cosas de él. Se puso violento, atacó, perdió el caso en los tribunales. 7 muchachos procreó Tyson con estas mujeres. 7 de ellos. Entonces la vida de Tyson fue cambiando. Había mucho dinero, pero demasiado mucho dinero. Y él se olvidó como del boxeo. Lo primero que hizo fue comprar carros, motoras, lo contrario para un boxeador. Inclusive, acá en el estado de Connecticut, venía una vez con un grupo de amigos desde Nueva York en motora. Y cuando llegaron a la ruta 84, que de ahí en dirección este, como si fueran yendo para Boston, ellos querían entrar a un mall que hay bien grande. Tenían que salir del 84 a la 384 para entrar a salir a la rampa que los llevaba al mall. Venía a tanta velocidad que la motora se le salió debajo y cayó a la brea. Se peló todos los brazos, la motora fue pérdida total. Bueno, llegó la policía estatal de la autopista. Él dijo que no quería ir a ningún hospital. De hecho, no quiso ir a ningún hospital. Quería llevarlo para verificar si había sufrido los golpes internos, pero no quiso. Estuvo un tiempo retirado, no se oía decir nada, no entrenaba, no hacía nada, hasta que a la noche a la mañana pues decidió volver al gimnasio y hacer unas cuantas peleas, inclusive la pelea con Larry Holmes, al cual derrotó por nocaut técnico en 4 asaltos. Y que conste que Larry Holmes nunca había sufrido un nocaut después de 75 combates. En marzo peleó contra el retador Tony Tops en Tokio, lo que fue una pelea de promoción y mercadeo. Había capacidad de 65,000 personas, porque todo el mundo iba a verlo. Tyson arrastraba a la gente. Decir Mike Tyson pelea hoy era paralizar las labores, todo se paralizaba. Hay que ir a ver a Mike Tyson. Bueno, el representante de Mike fue Jimmy Jacobs y murió porque Jacobs padecía de leucemia por 9 años. Entonces el 27 de junio debía pelear ante el ex campeón de la Federación Internacional de Boxeo, Michael Spin, y mucha gente pensaba, incluida la revista The Ring Magazine, que el legítimo campeón era Spin, que poseía el título lineal, ya que había batido con anterioridad a Larry Hunt, pero no fue así, porque se acabó con Michael Spin, en lo que se pensó en nada. Luego va con James Buster Douglas, y después del combate de Spin, Tyson tuvo muchos problemas en su vida privada, yo le conté. Robin Givens, la madre lo criticaba severamente en los medios de comunicación, se divorciaron, la prensa comenzó a acusarlo por diversos problemas y la historia, como yo le dije, bastante larga, fue a la cárcel en un par de ocasiones, acusado de los mismos delitos. Después había las conversaciones que Don King le había robado el dinero, él mismo dijo que Don King se había aprovechado de su situación para robarle el dinero, pero aún así pues siguió peleando, pero ya no tenía dinero. Y es triste pensar, después de ese knockout de Buster Douglas, que un hombre que tuvo tanto dinero y tantos millones de la noche a la mañana, Tyson quedará pelado. Pelado. Pero una de las cosas que él invirtió fue una mansión que tenía 50 cents acá en el estado de Connecticut, que valía unos cuantos millones grandes, y Tyson se la compró. Y después se la quitó el gobierno a Tyson, porque Tyson no podía pagar los impuestos de esa mansión. Ahí comenzaron las pérdidas. Y Tyson quedó en la inopla, como decimos, sin dinero, sin nada. Se cayó la popularidad, ya nadie hablaba de Mike Tyson.
Y fue un caso bastante triste, muy triste, ¿verdad?, para la historia de un boxeador de la talla de Tyson. Botar el dinero tan rápido, porque ese fue el problema grande de Tyson. Él botó el dinero demasiado, demasiado de rápido, ah, teniendo problemas con la ley, teniendo problemas en los tribunales, ah, dándose la vida que se estaba dando, invirtiendo dinero en motocicletas, y carros, que los chocaba, que tenía muchos accidentes, y parece que tuvo que recapacitar lo que nadie pudo hacer, pues cuando se vio sin dinero, entonces tuvo que decir, bueno, ahora pensó hasta hacer un misionero y salirse de Estados Unidos, porque él dice que la vida que llevaba en Estados Unidos era un desastre. Él sentía que él no componía nada en este mundo, que él no valía nada, que la gente no lo quería, que la gente lo acosaba y quería que él se fuera, que no querían verlo. Y ahí se sentó a pensar, ¿qué yo he hecho con mi vida? También que yo iba. ¿Dónde está el dinero que yo hice? En ningún lado. Las cosas le fueron muy mal a Mike Tyson. Por un lado tuvo la suerte de que varios medios de la farándula le extendieron la mano, le dieron una que otra oportunidad de participar en alguna película, en algún show, ¿entiendes? Y lo fueron ayudando y hizo su par de billetes, como yo digo, para sostenerse, para que no perdiera la otra mansión de casa que tenía, porque ya había perdido una grande. Y de ahí pues Tyson se mantuvo un poco más alejado de los problemas, pero sí, sí ha comentado en varias ocasiones que hablando de su salud no está muy bien. Él dice que sí, pero se dice que no está muy bien. Él tuvo varias peleas que hizo de exhibición, con Roy Jones hizo una también, y en el gimnasio se veía como el Mike Tyson de antes, fuerte, rápido, pero cuando subió al ring no fue el mismo Mike Tyson. O sea, ya no es el mismo Mike Tyson. Nada dura para siempre. Creó su fama, pero desperdició la fama y desperdició el dinero. Hoy en día, bueno, está con vida. A veces se habla de Tyson. Estaba trabajando en un gimnasio en Nueva York con gente joven. Pero en realidad, pues, es una cosa de que nadie, o bueno, no debo decir que nadie pensó que esto no iba a pasar, porque muchas personas pensaron, o pensábamos, incluyéndome yo, que la forma que Tyson comenzó a manejar su vida después de adquirir la fama y todo el dinero, Tyson no iba a llegar a ningún lado. Y créame, no fallamos. Pero hay aquellos que pensaron, no, porque ahora Tyson, que salió de esa extrema pobreza, de esa vida injusta que vivió desde que tenía 7 años, ¿entiendes? Como le conté antes, desahuciaron a su mamá de los otros sitios cuando él estaba pequeñito. Eso pues, eso cala hondo en la mente de un niño de 7 años y crece con eso. Y muchos pensaron que Tyson, al hacer esa cantidad de dinero, iba a echar al lado de esa vida, entonces iba a ser otro verdadero Mike Tyson, con riqueza, con un mejor corazón. Él perdió mucha familia, perdió su hermana, perdió su tío, perdió mucha familia cuando estaba joven, muy joven. Esas son cosas que duelen y que calaron hondo en la memoria de Tyson. No fue una vida fácil. Pero no supo manejar, honestamente, la situación cuando debió manejar la situación en una forma más correcta, y no porque no tenía ayuda, porque sí que se le ofreció ayuda además. Simplemente él la rechazó. Él quería ser Mike Tyson. Bueno, fue Mike Tyson, pero no llegó. O sea, llegó donde él quería llegar. Él no permaneció ahí por su mala cabeza. Y como digo, la historia todavía continúa. Mike Tyson ganó lo que se llama una menta como boxeador, estrella de cine y más recientemente como un orador público, pero es su última transformación como el traficante de drogas lo que podría prepararlo para toda la vida. Él es campeón del peso pesado, famoso
por dar un golpe de gracia, pues ha estado vendiendo productos de cannabis desde el año 2016 a través de su etiqueta Tyson Holistic, uno de sus ganchos. Tyson ha construido su propio imperio canábico. Mike Tyson ha construido su propio imperio de cannabis crédito. Él es campeón de peso pesado. Ha estado en el negocio de la marihuana desde el año 2016. Él es campeón. Ha estado en ese negocio de la marihuana en una información que salió por Instagram. Usted lo pudo leer desde el 2016. Ahora está construyendo un resort de lujo para los consumidores de cannabis. Está construyendo para esos usuarios de cannabis crédito. Se cree que Tyson, que ya tiene 56 años, gana alrededor de $500,000 por mes a través de su negocio que ofrece variedades comestibles, extractos de marihuana de primera calidad. Y esa es solo la prueba, en la punta del iceberg. Iron Mike, que está construyendo ese centro turístico de vacaciones de 418 acres, con el tema de la hierba que espera que sea el hogar de un festival de música para competir con Coachella, así como el río lento más largo del mundo. Y además de un hotel de lujo y el atractivo de las tiendas de campaña glamping, habrá una universidad de Tyson en el lugar que tendrá como objetivo enseñar consejos sobre el cultivo de cannabis a los aspirantes y a los agricultores. De hecho, ha lanzado esa nueva empresa en el comercio llamada Tyson 2.0. Según la revista Forbes, será un paso adelante de la primera marca de cannabis de Iron Mike, que ofrece como una gama más amplia de productos que incluyen todo, desde su favorito personal, la flor, hasta concentrados, comestibles, bebidas y los llamados pre-rollos. Bueno, suerte para Mike Tyson, porque yo creo que esta sería la última oportunidad que tiene en su vida después de haber despilfarrado tantos millones de dólares, quedarse en la ruina. Un hombre que ganó tanto dinero, pues ha recibido ayuda, como dije anteriormente, de varios artistas. Le han hecho hacer papeles en algunos escenarios, en algunas películas. Eso lo va ayudando, así por el estilo se va levantando poco a poco. Y si se pone a pensar, como debió haber pensado cuando estaba más joven, creo que todavía podía tener un futuro, un éxito, diríamos un futuro para sus hijos, porque son 7. Son 7 hijos que tiene Tyson en diferentes mujeres. Se mantendría fuera de la cárcel y se mantendría ayudando también a la juventud. O sea que este negocio de cannabis ha servido para arreglar a muchas personas, a muchos que estaban perdidos. Esperemos que Tyson sea uno de ellos y que no mire atrás. Por ahora, Iron Mike seguirá siendo noticia. Esperemos ver hasta dónde llega la noticia positiva de Mike Tyson. Bueno, hasta aquí, porque la próxima voy a hablar de otra efeméride de otro deportista muy bien conocido aquí en Estados Unidos. Y por cierto, el de nosotros, los hispanos. Usted esté pendiente porque este también tuvo una vida un poquito defectuosa, como digo yo, no como el estilo de Mike Tyson, desde luego, pero por otros menesteres. Y de eso vamos a hablar cuando yo regrese con ustedes. Mucha salud y a portarse bien.